Bueno, bienvenidos a esta segunda semana de La Pecera. Tercera vez que hacemos la intro, David, espectacular hoy. Se nota que estamos de lunes hoy. ¿Cómo hemos empezado el lunes? Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de bien? Bueno, ha habido ¿Has descansado? Jaleillo más que descansar. Bueno, no esperaba menos de ti. Bueno, el programa de hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, tenemos que hablar de la orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. También tenemos que hablar de Hezbollah, que ha realizado su mayor ataque contra Israel en meses. Los republicanos en Estados Unidos se quejan por el poco compromiso de Canadá con sus presupuestos en defensa. Tenemos que hablar también de las elecciones en Uruguay y Rumanía, con gran sorpresa en esta última. En Ucrania parece que Rusia está utilizando mercenarios yemeníes, mientras que Alemania, una vez más, no cumple con los envíos de armas. En el rincón del tiburón veremos que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses tienen miedo de la guerra comercial y veremos que Elon Musk ha amasado una fortuna récord. Todo esto, como siempre, acompañado de nuestras habituales secciones, con el sinvergüenza del día, en las profundidades, que viene hoy súper interesante. Y como no, con el anzuelo, donde contestamos a vuestras preguntas. Así que vamos al lío, que hay mucho que contar. Bueno, lo primero de todo, nos tenemos que ir a Israel porque... Ha habido notición. Ha habido notición de los gordos y con polémica además, ¿no? Vamos a hablar de ello. Cuéntanos. Pues sí, la Corte Penal Internacional ha emitido el 21 de noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto de Gaza. Estas acusaciones incluyen el uso del hambre como método de guerra y ataques intencionales contra civiles. Bueno, nada que fuera un secreto. La verdad que lo de Netanyahu pues lo sabíamos todos, pero sí que llama la atención que la Corte Penal Internacional se haya mojado en este aspecto, y creo que ha habido reacciones de todo tipo. Vamos a hablar un poquito de las reacciones, sí. Tenemos por un lado a Francia, Irlanda, Países Bajos, Colombia, España o Jordania, entre otros, que han reaccionado públicamente en favor de la orden de la Corte Penal. Y bueno, es que hay que tener claro que esto no es una decisión política, esto es una decisión de un tribunal internacional de justicia que cualquier país en principio debería respetar, porque para eso está el Tribunal de Justicia Internacional, pero creo que no ha sido así, ¿no? Pues así es, Borja. Ha habido líderes de ciertos países que se han pronunciado en contra de esta orden. Víctor Orbán, el líder húngaro de ultraderecha, ya ha mencionado que invitaría a Netanyahu a visitar Hungría. Por su parte, le invitaría directamente. Que le invitaría, sí. Ah, bueno, muy bien. Milei también se ha mostrado en contra de esta resolución, y el presidente Biden ha comentado que considera escandalosa esta orden de arresto. Bueno, con Netanyahu en la lista de líderes perseguidos por la Corte Penal Internacional, se vuelve más grande, y es que en ella ya estaban anteriores líderes como el sudanés Omar al-Bashir o el mismísimo, ¿te acuerdas de Gaddafi? Gaddafi también tenía una orden de detención. Sí. Y bueno, como no, así más recientemente pues tenemos a Vladimir Putin, y creo que, de hecho... Sí, ha habido voces críticas con esto. Porque claro, no se puede estar diciendo uno que sí y otro que no. ¿Cómo está este tema? Pues sí, ha habido, como digo, voces críticas, entre ellas la de Josep Borrell, en cuanto a la orden de Netanyahu, bueno, pues en comparación con la que se emitió contra Putin, como bien has dicho. Bueno, es que tiene un poco de sentido. Al final, no puedes estar con el tribunal, con la Corte Penal Internacional, cuando te beneficia o cuando el que va a ser el detenido es un enemigo tuyo, y luego no estarlo cuando es amigo tuyo, ¿no? Al final creo que estas instituciones internacionales es el fruto del consenso de muchos países, y creo que deberían ser respetadas sus órdenes, sea quien sea el condenado, ¿no? Sí, totalmente, Borja. ¿Y qué crees que va a implicar esta orden? Bueno, yo creo que al final quedará un poco como papel mojado. Seguramente Netanyahu se ahorre, vamos a decir, visitar países pues que apoyen esta orden, pero bueno, tampoco creo que sea un problema para él, mientras que se podrá pasear por el mundo, por otros sitios, sin ningún tipo de problema. Al final a mí, bueno, pues me sabe mal que no se respete las órdenes de la Corte Penal Internacional, más que nada porque es un golpe duro
para la imagen del propio tribunal, ¿no? Aunque bueno, tampoco es que la imagen de Netanyahu quede favorecida por esto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tenemos también en Oriente Medio, no nos vamos de Israel, porque ha habido bastante lío este fin de semana con Hezbollah. Sí, el domingo Hezbollah ha disparado alrededor de unos 250 cohetes hacia Israel, hiriendo a 7 personas en uno de los ataques más fuertes del grupo terrorista en meses. Estos ataques sucedieron en respuesta a los letales ataques israelíes en Beirut, a la vez que los negociadores, como ya contamos la semana pasada, avanzaban con el acuerdo de alto el fuego para detener la guerra total. La verdad que decíamos, por fin una buena noticia en Oriente Medio, ¿te acuerdas la semana pasada? Que parece que se está avanzando con el alto al fuego y va Hezbollah y te salta 250 cohetes, el mayor ataque en meses. Y luego también es verdad que los bombardeos israelíes contra Beirut pues han continuado, ¿no? Al final es verdad que muchos daban a Hezbollah prácticamente por muerto después de aquello de los buscas, después de que se le pillase Israel a toda la cúpula. Exacto. Pero parece que la capacidad combativa de Hezbollah sigue, no te voy a decir intacta, pero sigue teniendo capacidad de golpear a Hezbollah. Parece que es una estructura bastante horizontal. Y luego también está la parte de la resiliencia, ¿no? Del eje iraní, que por mucho que les peguen, pues no están muertos. Al final, los hutíes siguen golpeando barcos en Yemen. Al final, las milicias iraquíes siguen siendo una amenaza. Hezbollah sigue teniendo capacidad de golpear. Y es que al final podemos decir que es que el propio Hamas no ha sido completamente derrotado. Está muy, muy, muy herido, pero no ha sido derrotado, ¿no? Lo que nos da una idea de que para Israel no va a ser tan fácil acabar por la vía militar con sus enemigos, ¿no? Y bueno, esto por la parte de Oriente Medio, pero nos vamos a ir a un sitio que creo que todavía en la pecera no nos hemos ido, que es Canadá, porque hay beef entre Canadá y los republicanos, que recordemos van a entrar ahora a la Casa Blanca. El republicano Mike Turner ha llegado a decir que si todos tuvieran las políticas de Trudeau, no habría OTAN. Bueno, de hecho, Canadá es una de las 8 naciones de la alianza de 32 miembros que no alcanzan el tema de gastar el 2% de su PIB en defensa, ¿no? Ottawa al final lo que gasta es el 1,37%, por lo tanto está bastante lejos de lo que debería gastar, ¿no? Y aunque tiene el 6º PIB más grande de los aliados de la OTAN, ocupa el puesto 27 en gasto en defensa en proporción a su PIB. Es decir, vamos, que son de la cofradía del puño cerrado. El papel de Canadá en la OTAN, pues es bastante importante porque al final tiene que vigilar las rutas marítimas y aéreas del Ártico, ¿no? De su lado del Ártico, que es una zona que cada vez tiene mayor importancia geopolítica. Además, Canadá es un importantísimo proveedor de energía y también de minería estratégica. Tiene ahí bastantes minas, sobre todo en la parte norte del país, y ha tenido un papel muy destacado, eso sí es verdad. Esto le pasa a España, que gasta poco en defensa, pero a la hora de ir a misiones internacionales, pues son los primeros en estar ahí, ¿no? Y en este caso, han tenido un papel muy destacado en misiones clave de la OTAN, como por ejemplo la de Afganistán o la de Kosovo. De hecho, ahora mismo Canadá lidera el despliegue de la OTAN en Letonia. Así que, es un país importante que yo creo que debería cumplir con lo que prometió, como hay que hacer cuando haces un acuerdo con cualquier entidad, ¿no? Y tenemos elecciones en 2 países bastante diferentes entre sí. Por un lado tenemos que irnos con nuestros hermanos de Uruguay, que muchos ven la pecera, así que un placer. Y luego también a Rumanía nos tenemos que ir, pero empecemos por el país del sol. Tú lo has dicho, Borja. La semana pasada terminamos con elecciones, como bien has dicho, en Uruguay, y allí Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio, ha ganado la segunda vuelta con el 49,81% de los votos. Justito ha estado, 49,81%. De hecho, ha superado al oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional, por muy poquito, como has dicho. Orsi, político de izquierdas y candidato de José Mujica, que por cierto está ahora en tratamiento con un cáncer de pulmón. Sí, está bastante cáncer, o de fastidiado. garganta, creo que es. Sí. Ha recibido las felicitaciones de su rival político, Luis Lacalle, en una campaña que ha estado marcada por el respeto, ojo, entre ambas partes, algo poco común, ¿no? Sí, esto es bastante fuera de lo común en el mundo latinoamericano, que haya hoy una transición pacífica, que se acepten los resultados, y la verdad que hay que felicitar al pueblo uruguayo y a sus políticos, porque es lo que debería ser la normalidad en un sistema democrático, ¿no? Y por Rumanía, ¿qué tenemos? Pues en Rumanía las cosas han ido algo distintas.
se ha celebrado la primera vuelta en sus elecciones y ha habido sorpresas. Resulta que Călin Georgescu, Călin Georgescu, por cierto, hay que decir que es sorpresa porque era el quinto, no sé si era el quinto o sexto candidato en las encuestas y ha ganado con bastante claridad. Pues vamos a decir quién es, ¿no? Este hombre. Sí. Călin Georgescu es un ultraderechista prorruso que el 1 de diciembre se va a tener que disputar la presidencia con la periodista conservadora Elena Lasconi. Bueno, aquí decir que hay poca probabilidad de victoria por parte de Georgescu, ya que, bueno, al siendo un candidato prorruso, solo contaría teóricamente con los votos en segunda ronda del otro candidato prorruso, que es George Simeon, ¿no? En caso de victoria, bueno, pues Georgescu se encontraría con sus dos colegas en Europa, ¿no? Estaría Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, y luego Viktor Orbán, presidente de Hungría, que es abiertamente prorruso, tiene muy buena relación con Putin y bueno, pues pasaría a formar parte de ese triunvirato, vamos a decir. Bueno, esto por la parte de las elecciones de Uruguay y de Rumanía. Y ahora nos tenemos que ir a Ucrania porque allí también hay actualidad, como prácticamente todos los días. Y es que, bueno, parece que están pescando los rusos en río revuelto, ¿no? Pues empezamos con una exclusiva que ha publicado el Financial Times. Rusia ha reclutado a cientos de hombres de Yemen para enviarlos a la guerra en Ucrania. Según el periódico, varios de estos hombres afirmaron que inicialmente se les ofrecieron empleos bien remunerados e incluso la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa. Sin embargo, al llegar a Rusia, con la ayuda de una empresa vinculada a los hutíes, descubrieron que habían sido engañados. En lugar de los trabajos prometidos, fueron obligados a alistarse y enviados directamente al frente en Ucrania. Bueno, tremenda la historia, pobre gente. Y luego aquí hay varias cosas, nos dice esta noticia. Por un lado, los problemas de personal que tiene Rusia, ¿no? Si bien al principio utilizaban a los mercenarios de Wagner y otras empresas de servicios militares, que prácticamente, bueno, pues han perdido todo el personal que tenían, ya no han podido tirar más de esos. Luego han empezado a traer mercenarios sirios y africanos, está perfectamente documentado en vídeos del frente. Y por último estaba el tema de los soldados norcoreanos, ¿no? Pues a esto ahora hay que unirle el tema de los mercenarios yemeníes, que se habla de que son cientos, no se habla de miles como en el caso de los norcoreanos, pero en cualquier caso parece que ahora para Rusia, que tiene problemas a la hora también de reclutar, o que no, más que problemas, que no quiere reclutar demasiados jóvenes, pues no tiene problemas de personal y bueno, cualquier ayuda es poca, como decía. Por parte de Ucrania también tienen grandes problemas de personal. La nueva ley de reclutamiento no parece haber mejorado mucho el tema y ellos también cuentan con voluntarios que son los de la Legión Internacional. Uh-huh. Y bueno, luego por otro lado, Alemania, que ha suministrado a Ucrania solo el 6,5% creo que es, ¿no? De los vehículos. 6,5%. Vamos, se comprometieron a entregar una serie de blindados, de tanques, etcétera, y solo han entregado el 6,5% de lo prometido. O sea, es una cifra bajísima que se les debería caer la cara de vergüenza, porque luego también hay que entender que el alto mando ucraniano pues trabaja con las cifras y planea en función de las cifras que le han dado sus aliados de armamento, ¿no? Esto ya no es solo que no lo entregues y quedes mal, sino que es que estás literalmente comprometiendo la defensa del país, ¿no? Además, recordemos que Alemania, pues está actuando con mucha tibieza, lo llevamos diciendo desde que hemos empezado la pecera con respecto a Alemania. Y es que una potencia... A Ucrania, dices. Sí, a Ucrania, claro. Y es que una potencia económica y militar que supuestamente tiene el papel de liderar la Unión Europea no puede permitirse esta debilidad para con sus aliados y para con sus enemigos, ¿no? Y bueno, con esto llegamos al final de la pecera noticiera, pero vamos con las noticias de economía en el rincón del tiburón. Y empezamos hablando de las grandes tecnológicas americanas, de las Big Tech, de los 7 magníficos, como lo quieras llamar, porque creo que tienen un poco de miedo, ¿no, David? Uh-huh. Las Big Tech temen por represalias en China por los aranceles republicanos. Desde la confirmación del éxito de Donald Trump, los gigantes de Internet temen que la política arancelaria, que ha sido prometida en la campaña electoral, les cierre las puertas no solo de China, sino de otros grandes países de este entorno. Bueno, esto es
posible, ya que China tiene influencia, ¿no? Tiene mucha influencia política, económica en algunos países, como por ejemplo Myanmar o Tailandia, y pueden llegar a presionar para que esos países endurezcan sus regulaciones contra las grandes tecnológicas americanas, ¿no? Y igual aquí hay alguno que se está preguntando, oye, pero por esto de los aranceles, ¿qué haces? ¿Para qué sirven? Al final, un arancel es cobrar un impuesto a una mercancía que entra o sale de tu país, ¿no? Pero bueno, generalmente se ponen a las mercancías de fuera que entran en tu país, a las importaciones. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues esto es fácil de entender. Básicamente, tú cuando cobras un arancel, haces que ese producto que viene de fuera sea menos competitivo en tu mercado. Por tanto, estás beneficiando a las industrias locales. Especialmente se trata de beneficiar a sectores estratégicos, ¿no? Y luego también, por otro lado, el gobierno lo que hace con los aranceles es recaudar. Por esos aranceles, bueno, pues queda todo en las arcas del Estado. Esto también sirve, por ejemplo, para responder a prácticas comerciales desleales, ¿no? Como el dumping, que es vender por debajo del precio de coste para acabar con la industria de otro país. O, por ejemplo, yo que sé, pues a un país que se dedica a pasarse las leyes de, vamos a decir, de contaminación por el forro, y con eso gana una ventaja competitiva con respecto a las empresas de otros países. Pues para penalizar esas prácticas muchas veces se ponen aranceles. ¿Y quién sale perjudicado de los aranceles? Pues al final los consumidores, porque a los consumidores se les está privando de acceder a un producto más competitivo y se les está haciendo pagar un dinero extra, porque al final el coste de los aranceles repercute en el precio del producto. Y bueno, eso por la parte de los aranceles. Y luego también tenemos cositas, creo que de Elon Musk, ¿puede ser? Elon Musk es más rico que nunca. Su fortuna alcanza un máximo histórico de 348.000 millones de dólares. Uf, casi nada, 348.000 millones. Pero bueno, creo que no todo es por sus acciones de Tesla, que es lo que la gente al final conoce de Elon Musk, o igual por SpaceX. Creo que hay más por ahí, ¿no? Musk posee alrededor del 12% de Tesla, el 42% de SpaceX, pero también el 74% de X y el 60% de XAA. Recordemos que X es el antiguo Twitter, para todavía igual hay alguno que está despistado. También es propietario de otras empresas menores como Neuralink o The Boring Company. Bueno, Neuralink es esa empresa que quiere poner chips en la cabeza de la gente para, bueno, pues resolver algún tipo de enfermedades o ese tipo de cosas, ¿no? Y The Boring Company es una empresa cuyo fin es hacer el Hyperloop, que se llamaba, ¿no? Esos los trenes de alta velocidad, ¿no? Sí, una cosa bastante rara que funciona por magnetismo. En fin, no sabemos cómo acabará eso, pero bueno, también forma parte de la riqueza de Elon Musk. Al final, la fortuna de Elon Musk creció cuando vendió su empresa, la primera que tuvo, Zip2, por 307 millones, de los cuales él pescó 22. Y más tarde, Elon Musk dio vamos a decir, el pelotazo. El pelotazo, sí, no me salía la palabra. Dio el pelotazo con la venta de PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares en acciones, de los cuales Musk recibió 165 millones. Y ya con todo ese dinero, pues montó Tesla y todas las movidas que tiene ahora. Y bueno, visto esto, vamos con nuestra sección favorita, el sinvergüenza del día. Bueno, nuestro sinvergüenza del día de hoy íbamos a hablar del mítico Rockefeller y de sus prácticas de dudosa moralidad a la hora de llevar sus negocios, pero por el camino nos hemos encontrado algo mucho mejor. Sí, una pepita de oro, una historia muy interesante. Bueno, y cuéntanosla de qué va el tema. Pues vamos a hablar de Christian Karl Gerhardter, un alemán que emigró a Estados Unidos en 1978 y adoptó varias identidades falsas, siendo una de ellas la de Clark Rockefeller, un supuesto miembro de la dinastía Rockefeller. Bueno, suena bien. O sea, así de primeras, un tío que se hace pasar por un multimillonario. Pero... ¿Ya te imaginas por dónde puede ir esto? O... Bueno, más o menos, pero cuenta. Venga, en los años 90, Clark
utilizó esta identidad para infiltrarse en círculos de la élite estadounidense y se casó en 1995 con Sandra Bosch, una ejecutiva de McKinsey. Vale, de momento va la cosa bien. ¿Y que pudo aguantar la mentira durante toda su vida o le pillaron? Pues la mentira empezó a desmoronarse en 2006 cuando Sandra Bosch, cansada de las raretas y el control de Clark, contrató a un detective privado durante su proceso de divorcio. Las investigaciones revelaron algo impactante. Su marido no solo era un Rockefeller, sino que ni siquiera era ciudadano estadounidense. O sea, ni Rockefeller ni estadounidense. La tía tuvo que flipar en ese momento, ¿eh? Bueno, pues ya verás si flipó. La verdad salió a la luz y Sandra ganó la custodia completa de su hija. Pero en 2008, este señor protagonizó un secuestro mediático. Raptó a la hija durante un secuestro mediático. ¿Raptó a la hija? Raptó a la hija durante una visita supervisada en Boston. Y aunque fue capturado poco después, este evento atrajo la atención de los medios y llevó a una investigación más profunda sobre su vida. Aquí la cosa se pone un poquito oscura. Ah, más oscura todavía. Se va a poner algo más oscura. Bueno, de momento es bastante oscura. Lo de raptar a su hija no está mal, ¿eh? Pues sí. Además de que sus fraudes, de estos fraudes, se descubrió que Christian estaba involucrado en un asesinato cometido en 1985, mientras vivía en California bajo otra identidad falsa. O sea que aparte de secuestrar a su hija, hacerse pasar por un millonario, infiltrarse en los círculos de la élite, era un asesino. Era un asesino. Buah, ¿y qué más? Pues finalmente fue condenado a 27 años de prisión por este crimen. Bueno, al menos esta vez acaba la cosa con buenas noticias. Sí, pero el sinvergüenza de hoy ha sido uno de los sinvergüenzas que no nos hacen tanta gracia, ¿no? No, este no nos ha hecho vez... tanta gracia, pero es verdad que la historia es terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Buah. Bueno, pues visto el sinvergüenza del día, que hoy ha sido bastante sinvergüenza, pero sinvergüenza mal, nos vamos a ir a nuestra otra sección, En las profundidades. Bueno, y en las profundidades de hoy, que ya sabéis que es esta sección en la que nos gusta contar cosillas un poco más sobre historia y estas cosas, viene a colación de una noticia, ¿no, David? Sí, una noticia que bueno, es en Hong Kong. La justicia hongkonesa ha condenado esta semana a 45 activistas pro democracia, mientras la oposición lamenta que el movimiento ha sido hecho pedazos. Bueno, Hong Kong tiene una historia bastante particular. Durante más de un siglo, esta región fue cedida a Reino Unido después de que los británicos ganaran la primera guerra del opio contra China. Durante este tiempo, la ciudad se convirtió en un puerto libre y en un centro financiero de referencia, de importancia mundial. En 1997, Reino Unido devolvería Hong Kong a China bajo una doctrina conocida como un país, dos sistemas. Deng Xiaoping, el gran arquitecto de la China moderna, negoció con Margaret Thatcher la descolonización de Hong Kong mediante un sistema de transición que aceptaba la autonomía política y legal y el capitalismo, importante, en Hong Kong durante 50 años. Así Hong Kong no sería reintegrado en el sistema socialista chino hasta el año 2047. Sí, por cierto, decir que aparte de Hong Kong, también Macao, que es una región que realmente fue colonia portuguesa, ha seguido un derrotero similar también. Macao, que por cierto es el centro mundial del juego. O sea, no es Las Vegas. No es Las Vegas. Las Vegas, Macao. En Macao hay más casinos que en el propio Las Vegas, y allí van los chinos, bueno, gente de toda Asia, pero especialmente chinos, a jugar como auténticos locos, ¿no? Pero bueno, en las últimas décadas, lo de un país, dos sistemas, parece que no se ha respetado tanto como se esperaba. En 2014, tras la revolución de los paraguas, Beijing interpretó la exigencia de reformas de la población como una amenaza a su soberanía. Y a partir de 2020, con la Ley de Seguridad Nacional, la República Popular China puede perseguir delitos como la subversión o el terrorismo en Hong Kong, o lo que ellos consideren subversión o terrorismo, claro. Además, la represión contra la oposición ha aumentado y la libertad de prensa ha sido restringida, así que podemos decir que la democracia y el Estado de Derecho es cada vez más un recuerdo que una realidad en Hong Kong, ¿vale? Y bueno, visto toda esta historia sobre Hong Kong, ya solo nos queda ir al anzuelo, donde recordad que podéis hacer preguntas en los comentarios y pues elegiremos una de esas preguntas y la contestaremos en esta sección. Así que venga, vamos con el anzuelo. En el anzuelo de hoy, Darruiz pregunta, al igual que España ha reconocido a Palestina, ¿debería hacer lo mismo con el Sáhara Occidental? Bueno, mi opinión sincera es que sí. Es decir, no podemos abandonar a los saharauis, que han sido
colonizados por Marruecos, ¿no? Al final, España además es designada por la ONU como la potencia administradora del territorio y España lo único que ha hecho ha sido abandonarlas. Nos fuimos de allí en 1975 y no nos ha vuelto a interesar para nada. Mientras Marruecos se ha ido haciendo poco a poco con el control del Sáhara Occidental, ya posee prácticamente el 80% del territorio y encima el 80% del territorio donde hay recursos. Lo único que le ha quedado a los saharauis y al Frente Polisario es una pequeñísima franja de tierra en la que prácticamente no hay más que desierto, ¿no? Recordemos que aparte España ha hecho eso de ahora reconocer la tesis de Marruecos para resolver el conflicto, que básicamente habla de un Sáhara Occidental dentro de Marruecos con un amplio grado de autonomía, que eso básicamente pues contradice la resolución de la ONU que habla de que tienen que ser los saharauis los que decidan su propio futuro, ¿no? Al igual que ha hecho eso España, también lo han hecho otras potencias como el propio Estados Unidos, Portugal, Francia. En definitiva, que parece que el mundo se ha olvidado de los saharauis y que ahora lo que importan, lo que prima por encima de eso, son las relaciones internacionales con Marruecos, ¿no? Cosa que a mí, no sé a ti, me parece bastante triste. Sí, es bastante triste. Me gustaría recordar también que sobre este tema, que como has dicho es preocupante, tenemos varios vídeos en el canal principal, en Memorias de Pez, así que si a alguien le interesa, Cierto. pues que vaya ahí, que lo vea. Pues sí, allí tenéis todos los vídeos y con esto llegamos al final del programa. ¿Cómo te has visto hoy, lunes? Muy bien, muy bien. Tengo ganas de mañana que venimos con una sección nueva. Oh, es verdad, la sección de las banderas. Bueno, mañana lo contamos Mañana bien vemos. eso. Lo demás, nada, recordaros lo de siempre, suscribiros, darle a like, darnos mucho amor en los comentarios, participar en el anzuelo y por lo demás, nos vemos mañana. Un saludo a todos.